están? Soy yo, Doctor Now, otra vez aquí en Medicina Now. Hoy vamos a hablar de la anatomía del corazón. Para empezar, revisemos los temas que veremos en este video. Hablaremos de la ubicación del corazón, de su tamaño y composición, de la forma, de las relaciones anatómicas, de sus cavidades, de las válvulas, de la irrigación o de la circulación coronaria, del drenaje venoso y del drenaje linfático, pero no hablaremos del sistema eléctrico. Ese lo vamos a mencionar en otro video, cuando hablemos de la histología y cuando nos enfoquemos en las funciones eléctricas o en el electrocardiograma. Bueno, el corazón es el órgano encargado de bombear la sangre a través de todo el cuerpo. Está ubicado en el tórax, predominantemente en el hemitórax izquierdo, pero una parte, predominantemente el atrio derecho, se encuentra en el hemitórax derecho con línea paraesternal derecha, o limitando en la línea paraesternal derecha, más precisamente. Como ustedes ven, puede tener normalmente el tamaño de un puño o ser un poco más grande bajo condiciones normales. Bajo condiciones patológicas puede ser incluso más grande o mucho más pequeño. Este corazón entonces está compuesto por 4 cavidades, pero funcionan como si fueran 2 bombas. Entonces tenemos las 2 cavidades superiores, a las que llamaremos atrios, que tenemos el atrio derecho y el atrio izquierdo, y las 2 cavidades inferiores, que son los ventrículos, también un derecho y un izquierdo. Y los atrios están separados de los ventrículos internamente por las válvulas atrioventriculares, que son como unas tapitas fibrosas, que más adelante vamos a hablar de ellas, y en el exterior por el surco coronario, que es una depresión en la superficie del corazón que es dejada por el trayecto de los vasos coronarios. El corazón entonces funcionalmente es una sola bomba, pero esquemáticamente la podemos dividir en 2 bombas. Entonces vamos a tener la bomba derecha o el corazón derecho, que es la que recibe la sangre venosa, específicamente la recibe el atrio derecho de la vena cava superior y de la vena cava inferior, y el atrio derecho va a pasar al ventrículo derecho, que la va a bombear a través de las arterias pulmonares, pasando por el tronco pulmonar hacia los pulmones para que la oxigene. Posteriormente va a llegar a la segunda bomba o el corazón izquierdo y va a llegar la sangre al atrio izquierdo. De aquí va a pasar al ventrículo izquierdo a través de las válvulas, que más adelante vamos a hablar de ellas, y de aquí va a ser bombeada hacia la circulación sistémica. Estos 2 corazones, por así decirlo, estas 2 bombas, están divididas por los tabiques intercavitarios. Entonces hay un tabique intercavitario interatrial y hay otro interventricular. Este interventricular lo señalo aquí en verde porque internamente está el tabique interventricular, pero externamente vamos a encontrar los surcos interventriculares anterior y posterior, que también se demarcan en la superficie del corazón por el trayecto de los vasos cardíacos. Bueno, entonces recuerden, esquemáticamente son 2 bombas, pero funcionalmente es una sola bomba porque el corazón funciona como un sinsitio y siempre es coordinado. Entonces, ¿qué forma tiene el corazón? El corazón tiene una forma de pirámide invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que la punta está hacia abajo y que tiene una base que está mirando hacia arriba. Entonces la punta va a mirar hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, y la base va a mirar en complemento hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. Igual que una pirámide, el corazón tiene varias caras. Entonces tenemos la base, que es este cuadrado que vemos acá, tenemos las caras laterales o pulmonares, que serían estos triángulos que hay aquí, tenemos una cara inferior, que sería esta de aquí abajo, la de la línea punteada, y tenemos la cara anterior, que sería toda esta que hay aquí, ¿sí? La oblicua. Y aquí formándose entre estas como un vértice, la punta o ápex. Entonces, como vimos, el corazón tiene estas diferentes caras, entonces vamos a ver cada una de ellas.
Entonces, la base, aquí como vemos en esta imagen, entonces en esta imagen se han retirado los atrios. Miren que aquí podemos ver las válvulas. Normalmente estas no se deberían de ver porque encima estarían los atrios y aquí estarían los vasos, ¿cierto? El pulmonar, el tronco pulmonar y la aorta. Pero entonces para lo que nos sirve esta imagen es para decir que la base está formada principalmente por el atrio izquierdo y minoritariamente por el atrio derecho. Esto es importante porque la base guarda una estrecha relación con el esófago y con la aorta ascendente. Entonces, cuando hay una hipertrofia de este atrio izquierdo, uno de los síntomas que vamos a poder encontrar en nuestros pacientes es la disfagia, por la estrecha relación con el esófago. Por otro lado tenemos la punta. Entonces la punta es esto que vemos aquí. Esto por aquí sería la cara inferior y lateral del corazón, y esta aquí sería la punta, que es predominantemente formada por la cara inferolateral del ventrículo izquierdo. A este lado tenemos entonces una versión rotada de la cara diafragmática o inferior, y es una versión rotada porque en esta imagen, que no pude encontrar una mejor, pareciera que es el ventrículo izquierdo el que es predominante en la cara diafragmática o inferior. Realmente el ventrículo predominante en esta cara es el ventrículo derecho, ¿sí? Tengan eso en cuenta, no porque en esta imagen se vea más grande el ventrículo izquierdo o predomina el ventrículo izquierdo quiere decir que en la diafragmática también lo haga, sino que es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho es el predominante en la cara diafragmática o inferior. También hay del izquierdo, pero es minoritario respecto al derecho. ¿Listo? Vuelvo y repito. En la cara inferior o diafragmática, el ventrículo predominante es el derecho. A este lado entonces tenemos la vista anterior o esternocostal, que está formada predominantemente por el ventrículo derecho. Todo esto que hay aquí sería entonces gran parte del ventrículo derecho, ¿sí? Y ya por aquí tendríamos esta parte que sería el ventrículo izquierdo. Aquí vamos a tener la cara pulmonar izquierda, que está formada predominantemente por todo el ventrículo izquierdo y es la que va a formar la impresión cardíaca en el pulmón izquierdo. Y en el lado derecho o en la cara lateral o pulmonar derecha vamos a encontrar el atrio derecho predominantemente. Entonces esas son las caras que tiene el corazón. Pero el corazón no tiene solo caras. Entonces el corazón nos sirve también definir que tiene unos bordes, especialmente para estas ayudas diagnósticas, específicamente para los rayos X de tórax. Entonces, vamos a decir que el corazón tiene un borde inferior, un borde lateral izquierdo, un borde superior y un borde lateral derecho. Entonces, en el borde lateral izquierdo vamos a encontrar una gran curva que corresponde al ventrículo izquierdo. Posteriormente, o más arriba, vamos a encontrar la aurícula izquierda y un poco más arriba la arteria pulmonar. La última curva que vamos a encontrar corresponde a la arteria aorta o al botón aórtico. En el borde lateral vamos a encontrar la aurícula derecha, que sería la curva predominante, y la vena cava superior. En algunos casos se puede ver por aquí un pequeño dibujo, un pequeño esviso de lo que sería la vena cava inferior. En el borde superior se supone que se encuentran los grandes vasos. Y en el borde inferior estaría la cara lateral del ventrículo derecho, ¿sí? Aquí podríamos encontrar un poquito el izquierdo en la punta formando el ápex, pero predominantemente estaríamos hablando del ventrículo derecho. Entonces vamos a hablar de las cavidades. Entonces empecemos hablando de los atrios. Los atrios tienen características distintivas. Este que ven aquí es el atrio derecho. Entonces la característica distintiva del atrio derecho es que recibe las venas cavas, ¿cierto? Porque recibe la sangre venosa sistémica. Entonces vamos a encontrar unos forámenes o unos agujeros para las venas cavas. Entonces vamos a encontrar el foramen de la vena cava superior, que también lo vemos aquí, y el de la vena cava inferior, que lo vemos aquí. En la vena cava inferior también vamos a encontrar
lo que se llama la válvula de Eustaquio, que va a impedir que la sangre se devuelva hacia la vena cava inferior. Medialmente a la vena cava inferior vamos a encontrar lo que se llama el foramen del seno coronario, que es la desembocadura de una estructura venosa que más adelante vamos a ver que recolecta la sangre de la gran mayoría de venas cardíacas. Y este seno coronario también va a tener una pequeña válvula. Esta válvula se llama la válvula de Tevesio. Aquí más hacia el centro, entre la desembocadura de la vena cava superior y la vena cava inferior, vamos a encontrar lo que se llama la fosa oval. La fosa oval es un remanente del foramen oval fetal y de su válvula. Luego de la etapa postnatal, no necesariamente inmediatamente después del nacimiento, esto se va a cerrar y va a tomar un aspecto normal respecto al miocardio, o respecto al endocardio mejor. Y encima de la fosa oval vamos a encontrar lo que es el limbo de la fosa oval. Otra característica distintiva del atrio derecho es la abundancia de estas estriaciones que ustedes ven aquí. Estas estrías que ustedes ven aquí es lo que se llama los músculos pectíneos. Y estos músculos pectíneos están predominantemente en lo que se conoce como la orejuela, que es un saco muscular que tiene forma de oreja, por eso el nombre, y que sirve para aumentar la capacidad de almacenamiento de los atrios. Entonces, este espacio rugoso, esta superficie rugosa del atrio, se separa de una superficie lisa, que sería el endocardio de este atrio, y está separado por un surco, o por una cresta, y esta se llama la cresta terminal, ¿sí? Internamente es la cresta terminal, y esta cresta terminal va desde la desembocadura de la vena cava inferior hasta la desembocadura de la vena cava superior, y es el punto donde la parte rugosa o los músculos pectíneos se separan de la parte lisa o el seno venoso en el atrio derecho. También en la cresta terminal, en la punta, vamos a encontrar que se encuentra el nodo sinusal. ¿Listo? Básicamente eso es lo que vamos a encontrar en el atrio derecho. Inferior al atrio derecho, pero más adelante vamos a hablar de eso, vamos a encontrar la válvula tricúspide. Listo, ahora miremos lo que es el atrio izquierdo. Entonces, el atrio izquierdo se diferencia del atrio derecho en que su masa de miocardio es un poco más gruesa, pero que en su gran generalidad es lisa. Tiene una pequeña porción de músculos pectíneos en una muy pequeña orejuela, pero distintivamente es más abundante la zona lisa. En la desembocadura, las desembocaduras del atrio izquierdo vamos a encontrar lo que son las 4 venas pulmonares. Vamos a encontrar las 2 venas inferiores y vamos a encontrar las 2 venas superiores. También vamos a encontrar la impresión o la salida de la fosa oval, que sería esta aquí medial. Eso es básicamente lo que hay para decir del atrio izquierdo. No es mucho. Ya, bueno, y aquí inferior vamos a encontrar lo que sería la válvula mitral, que también más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, los ventrículos. ¿Qué estructuras encontramos en los ventrículos? Entonces, tenemos un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Ay, perdonarán la imagen tan esquemática, pero me pareció muy útil para decirles que en ambos ventrículos vamos a encontrar unas cosas que se llaman, unas estriaciones gruesas, que se llaman trabéculas carnosas, que serían estos que hay aquí, estas trabéculas, que son como formaciones musculares. Y de esas formaciones musculares van a salir unos músculos que se llaman los músculos papilares, que son estos que ustedes ven aquí, estos como estos pilares, estas papilitas, son los músculos papilares. Y de estos músculos papilares van a salir estas cuerditas, estas fibritas, que se unen a la cara libre de las válvulas, que se llaman las cuerdas tendinosas. Aquí las pueden ver mejor, ¿sí? Entonces, eso es común en ambos ventrículos. Pero entonces, ¿qué es lo distintivo? Lo distintivo es que en el ventrículo derecho vamos a encontrar 3 músculos papilares,
¿Por qué 3 músculos papilares? Porque en el ventrículo derecho se separa del atrio derecho por la válvula tricúspide, que tiene 3 cúspides o 3 válvulas. Es decir, que tiene cada una de estas cúspides tiene una cara libre, un borde libre por donde pasa la sangre. Y en ese borde libre se van a unir estas cuerdas tendinosas, entonces cada uno de los músculos va a dar cuerdas tendinosas para cada una de las valvas, por eso son 3. Tenemos el músculo papilar septal, el músculo papilar anterior y el músculo papilar posterior. También es importante decir que respecto a este ventrículo derecho, que entonces a los 2 ventrículos los separa un tabique interventricular. Más adelante les voy a hablar un poco de una particularidad que tiene esto, o les digo ya pues, pero más adelante se los muestro, y es una estructura especializada o un atajo, o ¿cómo llamarlo? Una porción del tejido de conducción especializado que toma una dirección hacia el músculo papilar anterior y se le llama la banda moderadora. ¿Sí? Aquí no se ve tanto esa banda moderadora, pero lo que pasa en esa banda moderadora es que una porción de las de His, de la rama derecha de las de His, se ramifica por esa banda moderadora para despolarizar prontamente a los músculos papilares, porque los músculos papilares se contraen primero que la masa ventricular. ¿Esto para qué? Para poder tensionar las valvas cerradas y que cuando se contraigan los ventrículos y expulsen la sangre no haya un prolapso de la válvula hacia los atrios y no haya reflujo de la sangre. Entonces, si esto no tuviera este atajo, el recorrido eléctrico que tendría que hacer, como ustedes bien saben, o si no, pues más adelante lo vamos a ver, es que tiene que venir todo el impulso por aquí, luego subir por aquí, y entonces en este punto ya se había despolarizado el septal y tal vez el posterior, pero el anterior aún estaría esperando ser despolarizado. Entonces este atajo lo que hace es que coordina la contracción de los 3 músculos papilares. Es decir, cuando viene aquí también despolariza el músculo papilar anterior y todos los músculos papilares se van a contraer al unísono. Bueno, eso con el ventrículo derecho. Ahora en el ventrículo izquierdo, entonces, lo que vamos a decir es que la cavidad es más pequeña, pero es porque la masa muscular es mucho más grande. ¿Por qué es mucho más grande? Porque necesita hacer mayores presiones para vencer la resistencia de la válvula aórtica. Entonces, aquí vamos a tener también distintivamente que solamente hay 2 músculos papilares, el anterior y el posterior. ¿Por qué? Porque la válvula atrioventricular que separa el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo, en este lado solo tiene 2 cúspides. Entonces, cada una de las proyecciones o las proyecciones que salen de cada uno de los músculos papilares se van a unir a cada uno de los bordes libres, es decir, a 2 bordes libres, y por eso hay solamente 2 músculos papilares. Listo, eso es lo que hay de los ventrículos. Entonces, aquí en este esquema de acá arriba podemos ver la gran masa muscular o miocárdica del ventrículo izquierdo, que también habla de la gran fuerza y potencia que tiene este ventrículo, y de la menor cantidad de miocardio que circunda el ventrículo derecho. Normalmente se dice que este ventrículo es 2/3 de la masa muscular y que este sería 1/3. ¿Listo? Aquí nuevamente pues mostrarles lo que son las cuerdas tendinosas, que me parecen muy bonitas, los músculos papilares y las trabéculas carnosas. Listo, eso es más o menos lo que hay que decir de los ventrículos. Bueno, y adicionalmente entonces está esta válvula tricúspide, pero aquí entonces también se va a encontrar con la válvula semilunar pulmonar, que va a llevar la sangre por el tronco pulmonar hacia los pulmones. Y a este otro lado entonces se encontraría con la válvula semilunar aórtica, ¿sí? Que aquí está como sobrepuesta, pero aquí no, más adelante les muestro mejor. Sí, aquí parece como si fuera pues del derecho, pero no, está mal este esquema.
Bueno, entonces aquí era el esquema que les quería mostrar de la trabécula septomarginal o banda moderadora. Entonces, en este esquema de aquí se ve muy claramente cuál es la banda moderadora o cuál es la trabécula septomarginal, que es esta que se ve aquí como transversal y que llega al músculo papilar anterior. ¿Bien? Ahí se las voy a señalar. Y en este esquema de aquí vemos como el haz de Gis en su rama derecha viene y se desvía y toma como un atajo hacia este músculo papilar anterior. Eso era simplemente lo que les quería. Continuemos, entonces les dije que íbamos a hablar de las válvulas. Entonces, el corazón tiene varias válvulas. Ya hablamos que en el atrio habían dos, ¿cierto? La de la vena cava inferior, que es la de Eustaquio, la del seno coronario, que es la de... se me olvidó, la de Tevesio, perdón con ustedes, la de Tevesio, y tenemos las atrioventriculares, que son estas dos, y ya les voy a decir por qué sabemos que son estas dos, pues aparte de la posición, sino que hay algo distintivo, y estas que son las semilunares, ¿sí? O las vasculares, pues también, porque van hacia los vasos. Entonces, tenemos la tricúspide, porque tienen tres cúpulas, como ustedes ven, y va a tener una cúpula anterior, una cúpula posterior y una cúpula septal. Estas válvulas distintivamente entonces lo que hacen es que se abren para permitir que fluya la sangre hacia el ventrículo izquierdo y se vuelven y se cierran por el llenado del ventrículo y se mantienen cerradas gracias a los músculos papilares que las traen, que las mantienen tensas durante la sístole. Y esta de aquí del lado izquierdo es la válvula mitral, que tiene solamente dos cúpulas, una anterior y una posterior. Aquí tenemos las semilunares. Entonces, ¿qué es lo característico de las semilunares? Primero, las semilunares no tienen cuerdas tendinosas que se les estén uniendo a los bordes libres para evitar el reflujo, sino que tienen un mecanismo diferente. Y como ustedes aquí pueden ver, estos bordes son diferentes a estos. También son tricúspides, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, pero miren la diferencia que hay con la tricúspide, ¿sí? Esto es porque los bordes se engruesan y a eso le llamaremos la lúnula, que serían como los bordes engrosados, y los vértices también se engruesan y se forman como un puntico y a eso le llamaremos el nódulo. Entonces aquí también lo vemos en la pulmonar. Esta es la pulmonar, que tiene una valva anterior, una derecha y una izquierda, y una aórtica que tiene una derecha, una izquierda y una posterior. La nominación de estas válvulas no se hace respecto a su posición anatómica, sino a su origen embriológico. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Otro dato importante respecto a estas válvulas semilunares es que tienen un espacio, que tal vez aquí se pueda ver mejor en este esquema de aquí, que es una dilatación que se da entre la porción vascular, pues meramente dicho, o sea, cuando no hay tejido valvular, y el tejido valvular es como una zona intermedia que está dilatada, y a eso le vamos a llamar los senos valvulares. Entonces cada una de estas válvulas va a tener un seno o una dilatación, es decir que cada válvula o cada orificio va a tener tres senos. ¿Qué es importante en estos senos? Que en los senos aórticos, entonces, el izquierdo y el derecho van a dar origen a las arterias coronarias respectivamente, o sea, la izquierda y la derecha, pero el posterior no va a dar ninguna rama, ninguna arteria. Listo, eso es lo que hay que decir. Entonces vuelvan y observen aquí, miren cómo las cuerdas tendinosas toman el borde libre de las válvulas, ¿sí? Y aquí pueden observar el seno. Aquí se ve más o menos el orificio de una de las coronarias. Y aquí una mnemotecnia. A veces es difícil recordar la mitral cuál es, la tricúspide cuál es, entonces es muy fácil. Mitral
con una gran acentuación en la I, les va a recordar que la mitral es de la bomba izquierda, es decir, es la atrioventricular izquierda. Y la tricúspide de derecha les va a recordar que la tricúspide es la atrioventricular derecha. ¿Sí? Esta mnemotecnia me ha ayudado a recordarlo, espero que ustedes también lo hicieron. Y lo que habíamos ya hablado de la lúnula y el nódulo. Bueno, ahora hablemos de la circulación coronaria. Vamos a hablar de la circulación coronaria de una forma muy esquemática, de forma que nos sea útil y de que sepamos más o menos cuáles son cuál es la importancia o las arterias más importantes, las que irrigan las porciones más importantes del corazón, porque las arterias coronarias pues dan muchísimas ramas, pero no todas son importantes clínicamente, o no todas llevan pues una nominación que las haga importantes. Entonces vamos a hablar de las más importantes. Entonces, primero, la circulación coronaria nace en la raíz de la aorta, como ya vimos en el seno coronario, en los senos valvulares derecho e izquierdo, y van a rodear lo que sería el tronco pulmonar y van a dar sus primeras ramas que son las ramas del cono arterioso, ¿sí? Como aquí pueden ver. Entonces vamos a empezar con la arteria coronaria izquierda. Entonces la arteria coronaria izquierda viene aquí dando un tronco común que sería todo este primer pedazo, y luego sufre una bifurcación y va a dar una arteria muy importante que es la arteria interventricular anterior o descendente anterior, que es la arteria que más frecuentemente se infarta, esta de aquí. Y va a dar otra que es muy importante también, que es la arteria circunfleja, ¿sí? Que es esta que viene a la vuelta por aquí. De esta circunfleja, que ustedes lo ven aquí más clarito, y lo que quiere decir es que está posterior, va a salir la arteria marginal izquierda, ¿sí? Esas son las ramas más importantes de la coronaria izquierda. Pero tenemos la que generalmente es la más importante. ¿Por qué la más importante? Y ahorita les digo por qué más adelante. Pero la que generalmente es la más importante o la dominante, que sería la arteria coronaria derecha. De la arteria coronaria derecha también va a dar una rama para el cono arterioso, pero va a iniciar y va a dar unas ramas atriales, que son estas que hay aquí, que vienen a irrigar el atrio derecho. Bueno, la coronaria, después de que se bifurcan en circunfleja a la izquierda, también va a dar unas ramas atriales, ¿sí? Eso es importante, atriales izquierdas. Y la coronaria derecha entonces da unas atriales derechas, y de esa atrial derecha va a salir la rama del nodo sinoatrial o sinoauricular, ¿sí? O sinusal. Eso es muy importante, ¿sí? Porque nos va a hablar de toda la clínica y lo que podemos encontrar en un infarto de esta rama antes de dar esta rama atrial, ¿sí? Luego de esto, entonces vamos a seguir bajando por la arteria coronaria derecha, y nos va a dar lo que es la arteria marginal derecha, que es esta que hay aquí. Entonces la coronaria derecha va a seguir por acá y va a dar la rama marginal derecha. Luego va a continuar en su dirección hacia posterior y va a dar una rama que tal vez sea la rama más importante, que es la rama interventricular posterior. Y aquí en la cruz del corazón, que aquí no se ve pues, pero que ahorita tal vez les muestre, que la cruz del corazón es simplemente el punto donde se intersectan el surco coronario con el surco interventricular posterior. ¿Recuerdan que habíamos hablado de ellos con anterioridad? Y ahí va a surgir la rama del nodo atrioventricular. Entonces vean qué importante, la coronaria derecha va a dar tanto la rama del nodo sinoatrial como la del nodo atrioventricular. Claro está, en la mayoría de las personas, entre un 60 y un 80%. Y eso es importante porque ya se imaginarán lo que puede suceder con un infarto en esta arteria. Bueno, entonces aquí vamos a lo que estábamos hablando de que la importancia, pues que eso es entre comillas, que es la dominancia coronaria. El 85%, o dependiendo de dónde lean, pueden decir que desde el 60 al 85%, estos datos yo los tomé, estos específicamente del First Sight,
porque me parecen que son de más utilidad, sobre todo si ustedes quieren presentar esos exámenes. Pero si ustedes buscan en otros libros como en Moore o como en Gray, ustedes van a encontrar valores de 60 a 70% de dominancia derecha. También vamos a encontrar que puede haber una dominancia izquierda en un 8% de la población o una dominancia combinada en el 7%. ¿Pero qué quiere decir esta dominancia? Pues muy fácil. La dominancia la da ¿qué arteria va a dar? La arteria interventricular posterior. Entonces, como vimos anteriormente, la gran mayoría de la arteria interventricular posterior va a salir de la arteria coronaria derecha, por eso la dominancia sería derecha. En el 8% de la población puede surgir de la arteria coronaria izquierda y la dominancia sería izquierda. Pero en algunas personas que son muy suertudas va a ser una dominancia combinada y ambas coronarias van a dar la arteria interventricular posterior y eso va a ser un factor protector contra la isquemia. Ahora hablemos de lo que es el drenaje venoso. Entonces hay una estructura muy grande que ustedes pueden ver aquí, que es esta gran vena, que realmente es un seno, que se llama el seno coronario, del que hablamos inicialmente. Este seno coronario se encuentra debajo del atrio izquierdo, bajo las venas pulmonares inferiores. Y este seno se va a encargar de recibir las principales arterias cardíacas. Entonces, ¿cuáles son las arterias cardíacas? Vamos a tener una arteria cardíaca mayor, que es esta aquí, que viene recorriendo el surco o tiene un trayecto interventricular anterior. La vena cardíaca menor, que viene siendo esta por acá, que va por el surco interventricular posterior, y la arteria y la arteria cardíaca media. Todas estas tres arterias van a surgir de la punta o del ápice del corazón. La vena cardíaca media va a discurrir junto a la marginal derecha. Aquí pues no es muy claro en el esquema, pero esa es la teoría, ¿sí? Y vamos también a encontrar unas venas que se llaman las venas anteriores. Las venas anteriores no se veían en el otro esquema, pero entonces son estas venitas de aquí, que surgen como de la porción media del ventrículo derecho, y van a drenar directamente al atrio derecho y no al seno coronario. Y vamos a tener otras venas que se llaman las venas mínimas, que son unas venas que van a drenar el miocardio directamente al atrio derecho. Finalmente, entonces, el drenaje linfático del corazón es muy sencillo. Entonces tiene tres cadenas ganglionares predominantes: las cadenas frénicas, las traqueobronquiales inferiores y las infradiafragmáticas. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Dejen sus comentarios si requieren más información o algo no les quedó claro, déjenme en el comentario y yo por ahí les responderé cualquier duda. Que estén bien, muy buenos.